Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaís García Jiménez, soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Sonora, UES. En la siguiente presentación hablaremos de la metodología de la auditoría, en la cual consiste en una serie de pasos a seguir con el fin de llegar a las metas establecidas al inicio de una auditoría. La serie de pasos será de mucha ayuda, ya que al seguir esta guía será difícil que se cometa algún error. Metodología de la auditoría. Tiene el propósito de servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática. Cumpla con la función de facilitar al auditor y la identificación y ordenamiento en la información correspondiente al registro de hechos, hallazgos, evidencias, transacciones, situaciones, argumentos y observaciones. La manera lógica y accesible se ha dividido en etapas, en cada una de las cuales se brindan los criterios y lineamientos que deben observarse para que las iniciativas guarden correspondencia con los planes, de conformidad con lo que se ha explicado hasta aquí. Las etapas que integran la metodología son planeación, instrumentación, examen, informe, seguimiento. Planeación. Se refiere a los lineamientos de carácter general que regulan la aplicación de la auditoría para garantizar que la cobertura de los factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, proyecto de auditoría y diagnóstico preliminar sea suficiente, pertinente y relevante. Objetivo. El propósito de la auditoría es establecer las acciones que se deben desarrollar para instrumentar la auditoría en forma consecuencial y ordenada, tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer para lograr en tiempo y forma los objetivos establecidos. Factores a revisar. Es necesario determinar los factores que se consideran fundamentales para el estudio de la organización en función de dos vertientes: el proceso administrativo y los elementos específicos que forman parte de su funcionamiento. Proceso administrativo. Se incorporan las etapas de sus procesos y se definen los componentes que lo fundamentan, los cuales permiten realizar un análisis lógico. Instrumentación. Al definir los factores y las fuentes de información que se van a analizar para ese efecto, se prepara el proyecto de auditoría y se sustenta el programa de trabajo, capacitación necesaria y actitud que debe prevalecer. Recopilación de información. Se enfoca en el registro de todo tipo de hallazgos y evidencia que haga posible su examen y objetivo. Técnicas de recolección. Para recabar la información requerida en forma ágil y ordenada se puede emplear algunas técnicas: investigación documental, observación directa, acceso a redes de información, entrevista, cuestionarios y cédulas. Examen. Una vez aplicadas las técnicas de recolección, se deben llevar a cabo el examen, el cual consiste en dividir o separar los elementos componentes de los factores bajo revisión para conocer la naturaleza, características y origen de su comportamiento sin perder de vista la relación, interdependencia e interacción de las partes entre sí y con el todo y de estas con su contexto. Propósito. Aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines propuestos con la oportunidad, extensión y profundidad que requiere el universo sujeto a examen y las circunstancias específicas del trabajo a fin de reunir los elementos de decisión óptimos. Procedimiento. Sirve para clasificar e interpretar hechos diagnósticos, problemas que se deben evaluar y racionalizar los efectos de su cambio. El procedimiento consta de conocer el hecho que se analiza, describir ese hecho, revisarlo críticamente, ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio de clasificación seleccionado, haciendo comparación y buscando analogía y discrepancia, identificar y explicar su comportamiento para entender las que lo originaron y el camino para su atención.
Hola, yo soy Carmen Catalina Funes Morales de la Universidad Estatal de Sonora y les voy a hablar sobre el informe. Al finalizar el examen, es necesario preparar un informe en el cual se consignan los resultados de la auditoría, identifiquen claramente el área, el sistema, el programa, proyecto auditado, el objeto de revisión, la duración, alcance, recursos y métodos de empleo. Aspectos operativos. Es necesario revisarlo con base en las premisas que se acordaron para orientar las acciones que se llevarán a cabo en forma operativa. Lineamientos de preparación. No perder de vista el objetivo de la auditoría. Hacer prácticas y viables las soluciones que propongan. Explorar alternativas para reducir las causas y efectos inherentes al hallazgo y traducirlas en recomendaciones preventivas o correctivas. Integrar y preparar los resultados para la existencia de coherencia entre los hallazgos y los criterios para su creación. Ofrecer los elementos aptos para una toma de decisión objetiva y consistente. Tipos de informes. General. Permite establecer en forma general todos los aspectos revisados. Consta de introducción, antecedentes, técnicas empleadas, diagnóstico, propuesta, estrategia de implementación, seguimiento, conclusiones y recomendaciones, y apéndice y anexos. Ejecutivo. Cuenta en forma detallada aspectos específicos de la auditoría. Consta de responsables, periodo de revisión, objetivos, alcance, metodología, síntesis y conclusiones. Aspectos relevantes. Documentos que integran un criterio de selectividad con el objeto de completar los aspectos que reflejan los obstáculos, deficiencias y desviaciones captadas durante el examen. Se analiza y se evalúa si el proceso de aplicación se finalizó, si se presentaron observaciones relevantes, si la auditoría está en proceso, se reprogramó o se replanteó, la fundamentación de cada observación, las causas y efectos de las principales observaciones formuladas, las posibles consecuencias que se pueden derivar de las observaciones presentadas. Seguimiento de la auditoría. Después de seleccionar y presentar la alternativa de tipo de informe congruente y habiendo de verificar los aspectos operativos y lineamientos generados para preparar la propuesta de implementación, es conveniente concentrarse en el seguimiento. No se limita a determinar observaciones o deficiencias, sino en aportar elementos de crecimiento para la organización. Lo hace posible verificar que las acciones propuestas se lleven a la práctica en los términos y fechas establecidos. Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. Confirmar las adiciones que se llevaron a cabo para implementar las recomendaciones. Objetivo: establecer lineamientos generales, acciones específicas y criterios para la ejecución de auditorías de seguimiento para garantizar que las observaciones formuladas por el auditor se atienden a implementar de manera puntual. Lineamientos. A fin de que el seguimiento se cumpla, el informe es preciso que se apegue a elementos lógicos y consecuentes con la auditoría y con la organización. Se debe considerar directrices como definir las áreas en las que se comprobarán la implementación de la recomendación propuesta por el auditor, considerar la participación de especialistas cuando la evaluación lo requiera, establecer los mecanismos necesarios para tener el control del cumplimiento de las recomendaciones en los términos y fechas establecidas. Criterios para la ejecución. Cuando las recomendaciones y observaciones se llevan a cabo conforme a los señalamientos contenidos en el informe, se ejecuta en forma parcial. Se hace necesario la aplicación de una auditoría de seguimiento.
Criterios por seguir. Considerar las sugerencias o comentarios del titular de la organización. Entrevistarse con los responsables de las áreas involucradas a fin de obtener un panorama general. Dar prioridad a la comprobación del cumplimiento de términos establecidos y fechas programadas. Conclusión. Al tener el conocimiento de los métodos que usan los auditores, podremos prepararnos mejor para su llegada, o que estemos preparados cuando el auditor tenga la intención de hacer una visita sorpresa. Conocer cada uno de estos métodos nos generará calma, ya que si tenemos toda la documentación correcta y sin errores, no habría forma de que la auditoría saliera mal.